Bueno, primero que nada, agradeciéndoles el hecho de que vengan por aquí y estén con nosotros. Número uno. Número dos, felicitar muy cariñosamente el éxito que ha tenido Gustavo y Marcos en esta intervención de convenciones que han generado, en donde cada vez felizmente veo más y más gente, y lo cual me da muchísimo gusto que el éxito lo tengan muy presente y que el futuro sea mejor. Primero que nada, dentro de la plática, pues como siempre traigo aquí alguna presentación hecha por nosotros en donde queremos de alguna manera presentar lo que vemos en las tendencias de la industria del reencauche, ¿no? Aquí, ya entrando en materia, vemos lo siguiente. En el año de 1970, y lo ponemos en porcentaje como siempre, había un 100% de plantas. Nosotros tenemos algunos vendedores en Estados Unidos que me dicen, llegábamos a North Carolina y nos encontrábamos en una misma esquina 5 recauchadores, 5 renovadoras. Entonces había un 100% y había plantas grandes, pocas plantas grandes, muchas plantas medianas y como siempre algunas plantas pequeñas. Y había un consumo del 100%, todo lo ponemos en porcentaje para más o menos ubicar lo que ha pasado en la industria en los últimos años. Del 1970 al 2000, cierran el 50% de las plantas existentes. El consumo se mantiene igual, lo que nos dice que las plantas existentes crecieron. Simplemente las medianas se hicieron o grandes o chicas o desaparecieron, las chicas mantuvieron y se hicieron plantas más grandes. Para el 2010, 10 años después, del 100% de plantas que había en 1970, se bajó al 30% de plantas. Simplemente en Estados Unidos había 12,000 y ya para el 2010 había 1,200, lo que nos dice que el número de plantas se ha venido reduciendo, se ha venido tecnificando. Todavía no hemos experimentado un crecimiento importante en el consumo, pero sí, al haber menos plantas y presentarse el mismo consumo, pues como consecuencia las plantas que van quedando van teniendo mayor volumen en su operación. Ya para el año del 2012, menos plantas. Simplemente siguen cerrando plantas. ¿Por qué? Porque no están actualizándose, porque no tienen el capital para mantenerla, porque la competencia les quita su participación en el mercado, por lo que gusten y manden, pero viene a menos plantas el 2012. Sin embargo, el consumo estamos viendo que está creciendo. En Estados Unidos, las plantas que nosotros conocemos y vamos, están llenas de llantas para recauchutar. En México, Centro y Sudamérica, cuando menos estamos igual o creciendo, por eso estamos poniendo un 8% más de consumo. Lo que sí es que habemos menos plantas, y habemos más plantas grandes, habemos más plantas chicas y menos plantas medianas. No obstante, el consumo incrementó. Estamos viendo que la tendencia en el futuro, para el 2020, todavía algunas plantas van a cerrar su operación por alguna razón, pero pensamos que el consumo, por el crecimiento que los países están teniendo y por el movimiento que se está generando, más vehículos, más productos, más movimiento, va a crecer hasta un 20% de lo que teníamos en el 2010. Y eso va a ser muy importante. Todavía vemos algún porcentaje menor en plantas. Lo que sí vemos es que cada vez las plantas pequeñas son menos y cada vez las plantas grandes son más. Y esa es una tendencia que estamos viendo en la industria del reencauche en América. El caso de China, bueno, el caso de China siempre es una incógnita para todos. Aquí hay gente muy especializada que nos puede platicar un poco más de lo que está pasando en China. Y hay muchos fabricantes chinos y gente que está relacionada con la industria en China.
para que tengamos una idea de lo que nos están diciendo. Pongo entre paréntesis, no sabemos cuántas plantas de reencauche existen en China. Hay gente que me dice 1000, hay gente que me dice 2000, hay gente que me dice 3000, pues no lo sabemos. ¿Qué número pongo? Pues no sabemos. Lo que sí es que en un estudio más minucioso del mercado chino, vimos que el consumo interno de llantas nuevas es de 42 millones. Ya se colocó como el segundo consumidor más importante del mundo, aparte de Estados Unidos. 42 millones de llantas. Y en renovado, 11 millones de llantas en el año pasado. Lo que nos dice que ya se convirtió en el segundo mercado más grande del mundo. Por años, Brasil siempre fue el segundo mercado más grande del mundo, por muchas razones. Pero hoy por hoy, pues China está tomando ventaja del volumen y está llegando a un porcentaje mucho mayor de lo que estaban haciendo, llegando hasta 11 millones de llantas para el 2011. Y las proyecciones para el 2017, monstruosas. Estamos viendo que se va a 20 millones de llantas, una estimación, casi el doble de lo que están renovando ahorita, para el 2017, en 6 años, en 5 años. Si esa misma proporción la ponemos en llanta nueva, son 76 millones de llantas. Es un mundo de llantas. Los chinos nos van a invadir, no, los chinos no van a tener productos para vender en China, ¿no? Entonces, esa es la tendencia que vemos en el reencauche. Ahora, muy importante siempre, nosotros estamos en la industria del reencauche. ¿Qué decimos? Lo más importante es ahorrarles dinero a los transportistas. Y de manera global, para la mayoría de las flotas, las llantas representan el segundo gasto de su presupuesto de operaciones después del combustible y antes del mantenimiento. El mantener un bajo costo por kilómetro puede ser alcanzado con un programa de administración de llantas que incluye dentro de él el uso de reencauches de calidad. Es muy importante porque es el ahorro del transportista. En el costo de operación del autotransporte, bueno, pues en una flota en donde la duración del neumático da 150,000 kilómetros, sacamos que de combustible se gastó el 81.5%. En llantas se gastaron el 15.5% como segundo gasto más fuerte y en el motor el 3.14%. Y de ahí ya nos vamos a los demás gastos. Los beneficios. Muy importante mencionar los beneficios que obtiene el transportista al utilizar nuestro producto. El rendimiento kilométrico es similar a una llanta nueva, lo que con el precio que se cobra por el reencauche nos da un mejor costo por kilómetro como transportistas, muy importante. El costo de la llanta reencauchada es entre el 30 y el 50% de una llanta nueva. Hay países en donde cobran muy bien, hay países en donde cobramos muy mal. Ojalá yo hubiera una cultura para poder ganar más dinero en la industria del renovado. Esa es la verdad. Pero el precio que se pone en el mercado entre una llanta nueva y una llanta renovada es entre el 30 y el 50% de lo que vale una nueva. Otro punto muy importante, el reencauche se puede hacer en los diferentes diseños sin tener en cuenta el diseño de la marca original. Entonces, de alguna manera esa es una ventaja importante que tenemos. Desde luego, los desechos sólidos, ¿no? El impacto ambiental. Pues lógicamente por cada llanta que se reencaucha, se salva una carcasa que va a ir a la basura y va a contaminar el planeta. Entonces, por eso decimos nosotros que somos empresa ecológica. Y contribuye al ahorro de energía porque fabricar una llanta nueva lleva mucho más petróleo que fabricar un reencauche. Entonces, también salvamos al mundo del gasto de petróleo. Otro punto muy importante, la llanta se puede renovar hasta 3, 4 y 5 veces, ahí puse 3 veces, pero tenemos algunas flotas que atendemos de algunos servicios especializados que se renovan hasta 5 y 6 veces las mismas llantas. Entonces,
es un beneficio tremendo para el transportista. Imaginen que no pudieran renovar o que no hubiera el servicio de renovado y tuvieran que comprar 3 y 4 veces más llantas nuevas, todo lo que acarrearía esa situación. Otro punto que es muy importante, ¿qué sucedió? Esto lo saqué de una revista que circula en Estados Unidos y me di cuenta de algo muy interesante, que cada uno podemos hacer nuestro ejercicio en nuestro mercado. Y vimos que la llanta 11R22,5, que es la que más se rifa en Estados Unidos, el precio que había en el año 2010 era de $300, promedio entre la más cara y la más barata. Dijimos, bueno, vamos a estudiar la más cara, vamos a estudiar la más barata, y nos dio un promedio de $300 por unidad. El reencauche valía $104 en el año 2010. Entonces, la diferencial entre 300 y 104 era de $196. La gente se está ahorrando $196 por reencauchar una llanta. ¿Qué pasó en el 2011? Con los aumentos de precio que hubo en la materia prima, en la llanta nueva, en los productos elaborados con cauchos, se subió de $300 a $400. Pero el reencauche nada más subió de 104 a 124, subió $20, contra 100 que subió la llanta nueva. Entonces, la diferencia en precio entre una llanta nueva y un reencauche se amplió a $276 por unidad, lo cual es muy atractivo para el transportista y muy beneficioso para nuestros negocios, que son el reencauche de las llantas. Es interesante comentar motivos por los que no se reencaucha. Bueno, hay gente que desconoce el producto. Nosotros visitamos países en donde la gente no sabe lo que es el renovado porque nadie los atiende. El mal uso de la carcasa, pues ya cuando nos llega la carcasa a reencauchar ya no sirve, simplemente se va a la basura, a la contaminación. Por la calidad de algunas carcasas que no es posible reencauchar, nos llegan las carcasas, pero ya vienen con problemas que no nos permiten hacer el reencauche por, de alguna manera, abaratar la estructura de la llanta. Entonces tampoco se puede renovar. Ese es un motivo por el cual no se reencaucha. Por una falta de un programa estructurado en la administración de llantas. Yo siempre digo, si la gente que tiene unidades, camiones, tuviera un experto en llantas, garantizaba que el costo por kilómetro se les iba a bajar. Muchas veces no hay un programa estructurado, no hay una administración de las llantas dentro de las flotas, y al final nos trae como consecuencia que no se reencauche esa llanta porque no se sacó a tiempo o por la razón que quieran. Falta de normas que exijan el retiro de las llantas con cierto remanente en el casco. Eso también es muy importante. Hay países que le dan a la llanta hasta que se acaba, hasta que se le ve el aire por fuera. Entonces, ya cuando llegan a reencauchar es imposible, ya se va a la basura. Sin embargo, hay casos muy interesantes como es Ecuador. En Ecuador legislaron que las llantas no pueden circular con menos de cierta vida en el piso. Legislaron que todas las empresas del gobierno tienen que reencauchar, atribuyéndoselo a la contaminación, atribuyéndoselo a la seguridad o a las cosas que ustedes gusten y manden. Entonces yo exhorto a los señores recauchadores que tengan palancas con los políticos, que pongamos mucho énfasis en este tipo de detalles que nos pueden hacer crecer en el mercado. Gracias. Luego, bueno, la ecología. Para fabricar una llanta nueva, 22 galones de petróleo. Entonces, pues es un desperdicio. Le estamos sacando la sangre a la tierra para construir más llantas, porque se llevan 22 galones de petróleo. Y en lo que es el reencauche, se llevan 7. Entonces, pues simplemente estamos utilizando menos de una tercera parte de lo que se ocuparía para fabricar una llanta nueva en combustible, porque pues
Básicamente la llanta nueva, en una importante parte de su construcción, es de hule sintético, es de negro de humo, y todo eso es derivados del petróleo, aunque también hay caucho natural, y bueno, también hay mucho especulador en este negocio. En Europa, ¿qué es lo que están haciendo en Europa? Ahora recién estuvimos en una convención en Alemania. Pues en Europa ya es mandatorio que se clasifique la eficiencia del combustible. O sea, están poniendo del A a la G, cuando la A es mayor eficiencia en combustible, la G menor eficiencia, están obligando a los fabricantes de llanta nueva a que mencionen en su producto qué pasa con la eficiencia de combustible, en qué rango está. La adherencia al piso mojado, pues también lo están manejando en Europa. Están diciendo, bueno, el A es menor distancia de frenado, el G es mayor distancia de frenado, y están obligados a ponerlo en la llanta. Y la emisión de ruido, ¿no? Se revisa cuántos decibeles va a generar el trabajo de esa llanta. Esa es la realidad. Entonces, hay nuevas nomenclaturas en el mercado para las llantas. Aquí en América todavía no tenemos esta situación que se presentó en Europa, pero bueno, hoy por hoy en Europa es mandatorio utilizar estas nomenclaturas en cada llanta que se vende en la región. Muy importante. Yo no sé si eso vendrá para América, yo no sé si no. Más bien los señores que venden llantas nuevas, que fabrican llantas nuevas, son los que saben bien hasta dónde va a llegar esta situación. Esa es la verdad de las cosas. Pero vienen nuevas nomenclaturas. La resistencia al rodamiento, ¿no? Es algo interesante porque es definida como la fuerza que se requiere para mantener un neumático avanzando en línea recta a una velocidad constante con un peso constante. Bueno, esta situación del Free Rolling Resistance viene a colación en tecnología, porque nos están poniendo la pauta los fabricantes de llanta nueva. Hay fabricantes de llanta nueva que están garantizando ahorro en combustible por la resistencia al rodamiento. Entonces viene también como algo muy importante dentro de esta industria. Los neumáticos con baja resistencia minimizan la energía gastada mientras la llanta rueda, disminuyendo el esfuerzo del rodamiento y mejorando la eficiencia del combustible. Desde luego que se tienen que considerar factores como es los compuestos de los materiales y los diseños de piso. También hay un poco de controversia, porque como yo a una llanta de tracción le hago que se resista menos al rodamiento. Son misterios que aparecen dentro de esto. Desde luego que, ¿cómo se distribuye la resistencia? Bueno, la estructura representa el 60% de la resistencia. Los mecanismos el 15% y las llantas el 25%. La resistencia al viento, las fricciones mecánicas, el peso. Y desde luego que 1/3 del combustible utilizado en un vehículo es debido a la resistencia al rodamiento. Eso genera que haya más consumo porque hay que acelerar más para pasar. Un neumático hecho para disminuir nos puede obtener un 3% hasta un 5%, dependiendo de cómo esté construido. Desde luego que la tecnología nos está llevando a que garanticemos a los transportistas que vamos a ahorrarles combustible con los compuestos y los diseños que tenemos como fabricantes y a la vez como renovadores. La presión de aire, muy importante, fundamental. Si la presión está 20% por abajo de lo que debe estar, simplemente gastamos 12% más de combustible. Estudios que sacamos en unidades en México y en algunos otros países, en donde vimos que si tienen un tipo revisando la presión de las llantas en forma sistemática, bueno, pueden ahorrarse una fortuna en combustible. Los beneficios: se puede economizar desde un 3 hasta un 5% de combustible. La maquinaria, bueno, seguimos avanzando en la tecnología del reencauche.
Cada vez hay maquinarias más modernas que nos ayudan a hacer un trabajo muy especializado en lo que es la industria. Aquí puse algunas fotografías de algunas máquinas que vienen y que han venido a revolucionar la industria del reencauche. Máquinas de rayos X, máquinas de serografía, otra máquina de serografía, claro, son de diferentes fabricantes, unas checan rayos X, otras checan las lonas que estén bien pegadas, en fin, es una inspección que viene. Y esto, a través del tiempo, pues las plantas que nos vayamos quedando, tendremos que tenerlo, porque será un argumento de decir, te garantizo tu casco porque ya le saqué la fotografía, ¿no? El diente que te voy a sacar, el nervio, está podrido. El raspado, lo mismo, así como vimos la inspección, también hoy por hoy raspadoras de muy alta precisión, que son tornos muy especializados, que nos dan los contornos precisos para hacer un trabajo de calidad. Y a eso vamos también. El embandado, el cómo vestir la llanta, también hay maquinaria nueva que nos ayuda a ser mucho más precisos. Vulcanizado, bueno, también es muy importante, es la parte final del proceso del reencauche. Nosotros como compañía desarrollamos un aparatito que presentamos ahí que se llama Vision Manager, que nos da todo lo que pasa dentro del autoclave en su ciclo de vulcanización. Y eso es una garantía para el cliente, que la llanta estuvo bien vulcanizada en el autoclave, que no va a tener un problema en el uso. Y bueno, todo eso en conjunto viene a dar mejor calidad y más garantía al reencauche a nivel general. Bueno, señores, pues ya, más rollo ya. Por favor.